Muy bien. Si yo tuviera una superposición de funciones base, entonces básicamente estaría hablando de este caso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y definiría, como lo hicimos el día de ayer, definiría la función de error cuadrático medio de esta forma que nosotros vemos acá. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es hallar la derivada, por ejemplo, con respecto a C sub J, ¿cierto? Como acá hay una sumatoria sobre M, entonces voy a derivar para J, ¿cierto? Y J podría ser diferente de M o podría ser igual a M. Listo, entonces vamos a mirar cómo nos queda esto. Muy bien. Entonces, digamos que acá lo importante es que yo quiero mirar lo siguiente. Yo quiero mirar, por ejemplo, cuánto vale esto al cuadrado. Entonces yo tengo que f de t menos la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de c sub m por phi m de t al cuadrado. Bueno, básicamente esto es f de t menos la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de c sub m por phi m de t por, entonces acá quedaría f de t menos la sumatoria desde n igual a 1 más infinito. Utilizo un índice diferente c sub n por phi n de t. Listo, entonces ¿cómo queda esto? Entonces esto me va a quedar de la siguiente, bueno, me va a quedar como f al cuadrado de t, me queda menos f de t por la suma desde m igual a 1 más infinito de c sub m por phi sub m de t menos f de t por la suma desde n igual a 1 a más infinito de c sub m, ¿cierto? Por phi sub m de t. Eso también vale si esto fuera complejo conjugado. ¿Cómo sería si esto fuera complejo conjugado? Esto sería menos un número menos su complejo conjugado. O sea, esto sería como z menos z asterisco, ¿cierto? Más z asterisco. O sea que esto sería como x más y más x menos y, o sea que esto sería dos veces por la parte real de z, ¿cierto? Entonces no habría ningún problema, digamos que sigue siendo un número real y acá entonces me quedaría más la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito de c sub m por phi sub m por la sumatoria desde n igual a 1 a más infinito de c sub n por phi sub n de t, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que vamos a reemplazar entonces acá y vamos a sacar la derivada de este error cuadrático medio con respecto a c sub j, ¿cierto? Entonces escribimos derivada con respecto a c sub j del error cuadrático medio es igual a la derivada con respecto a c sub j de 1 sobre t2 menos t1 integral entre t2 y t1 de f de t menos la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de c sub m por phi sub m de t de t. Eh, bueno, muy bien. Entonces esto quedaría como 1 sobre t2 menos t1, ¿cierto? Entonces esto sería la integral desde t1 hasta t2 de f cuadrado de t menos dos veces la sumatoria desde m igual a 1 más infinito de f de t por c sub m por phi m de t, ¿cierto? Menos la suma para m y n igual a 1 a más infinito de c sub m c sub n por phi m por phi n por dt, ¿cierto? Bueno, muy bien.
Entonces acá, bueno, vamos a una cosa. Yo lo que voy a hacer es que voy a introducir este operador derivada acá. La derivada de f al cuadrado de t con respecto a c sub j simplemente es 0, ¿cierto? O sea que esto me queda como 1 sobre t2 menos t1 integral entre t1 y t2, ¿cierto? De menos 2 f de t por la derivada con respecto a c sub j de la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de c sub m por phi m de t. Este sería el primer término. Ahora tendría yo un segundo término por acá, que sería menos, ¿cierto? O más bien, no sería más la derivada, o bien escribámoslo así, más 1 sobre t2 menos t1 integral entre t1 y t2 de la derivada con respecto a c sub j de la suma desde m igual a 1 a más infinito. Acá Omar no brincó, faltó el diferencial de t1. Pero, profe, De, porque usted me metió acá me la partió la integral en la mitad, pues. Porque sí. no la iba a partir en la mitad al principio, pues. Ya. No, sí, pero es que ahí son dos integrales. Sería c sub n por phi sub n de t. Entonces, esto es lo que nos da este procedimiento, ¿no? Muy bien, entonces, eh, veamos, a ver, esto no debería ser un procedimiento complicado, ¿cierto? Lo que pasa es que con el término en morado hay que tener cuidado. O sea, con el otro término realmente no, ¿cierto? Con el otro término realmente no, porque, un segundo, porque la derivada de este término es muy sencilla, esto es 1 sobre t2 menos t1. Acá me queda integral entre t1 y t2. La derivada de esto entonces sería menos 2f de t, ¿cierto? Por la sumatoria desde m igual a 1 más infinito. Como esta derivada con respecto a cj no depende de m, la puedo ingresar dentro de la sumatoria de c sub m por phi sub m de t. Ahí lo único sobre lo que actúa esa derivada, ¿sobre quién? Sobre c sub m. Para que esta derivada no sea cero, esto de acá tiene que ser un delta, ¿cierto? Esto tiene que ser un delta de mj. Listo. Bueno, muy bien. Ahora más 1 sobre t2 menos t1 integral entre t1 y t2 de lo mismo que tenía acá, pero este de acá, lo que yo quiero que ustedes vean, que básicamente esto es la derivada de un producto. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo o hay alguna objeción al respecto? De acuerdo. De acuerdo, profe. Entonces, esta derivada de este producto, bueno, digamos que esto es un poco, eh, esto es una vaina que no es clara, ¿cierto? Pero digamos que no debería de suponer, digamos, mucho análisis tampoco, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo escribir por acá, la derivada con respecto a c sub j de la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito de c sub m por phi sub m de t por la sumatoria desde n igual a 1 más infinito, ¿cierto? Eh, a ver, esto sería
acá, un segundo, esto sería la sumatoria de C sub n phi sub n de t, ¿cierto? Bueno, bien, entonces, ¿cómo queda esto? Entonces, básicamente que esta vaina de aquí quedaría como la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de la derivada con respecto a C sub j de C sub m por phi sub m de t por la sumatoria desde n igual a 1 a más infinito, ¿cierto? De C sub n por phi sub n de t, más la sumatoria desde m igual a 1 más infinito, esto sería C sub m y m, ¿cierto? Entonces ahora la derivada actúa sobre la segunda sumatoria. Es la sumatoria de n igual a 1 más infinito, entonces acá tenemos la derivada con respecto a C sub j, ¿cierto? De C sub n por phi sub n de t. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tendríamos la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de C sub m por un delta, ¿cierto? Esto sería acá, bueno, esto sería constante, perdón, entonces esto sería phi sub m dt por un delta de mj por las sumatorias de n igual a 1 a más infinito de C sub n por phi sub n de t, más la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito, ¿cierto? De Cm por phi m de t por las sumatorias de n igual a 1 a más infinito de phi sub n de t por un delta de nj, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si esto no se está entendiendo, entonces debemos devolver. Estos son procedimientos que me interesan mucho para que, digamos, ustedes cojan práctica con algunas cosas para electrodinámica 2. Entonces, si de alguna forma hay alguna pregunta o alguna confusión, por favor, sería bueno que me lo hicieran saber. Listo. Profe, Dime. esos deltas son, ¿qué tipo de deltas son específicamente, profe? ¿Son deltas de Kronecker, delta de... Sí, porque son distribuciones delta porque están dentro de una sumatoria. ¿Sí o no? Ujú. O sea, son unos deltas de forma tal que se cumple lo que habíamos enunciado la clase pasada, Omar, que la suma sobre m de un delta de mn, por ejemplo, de f sub n, esto de f sub m, esto es igual a f sub n. Esta es, digamos, la versión discreta de la propiedad de muestreo de la delta. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, la delta, ahí tener una distribución, es una distribución de forma tal que alrededor del punto alrededor de la simetría de la delta vale infinito, ¿cierto? Y por fuera vale cero. Listo. Listo. Sí, sí, sí. Sí, esa era mi duda. Gracias, profe. Como definición, más su sumatoria es igual a 1, ¿sí me entiende? Entonces, lo mismo que la delta continua. Si quiere, cuando estemos viendo la parte de funciones de Green, les voy a hacer una construcción para aclarar eso, ¿ok? Listo, profe. Bueno, entonces acá, ¿cómo quedaría esto? Entonces, esto quedaría como la sumatoria desde n igual a 1 a más infinito, ¿cierto? De C sub n por phi sub j de t por phi sub n de t, más la sumatoria desde m igual a 1 más infinito de C sub m por phi sub j de t por phi sub m de t. Ustedes observan que estos dos términos son exactamente iguales, simplemente cambiando m por n, o sea que esto queda como dos veces la suma desde m igual a 1 más infinito de C sub m por phi sub j de t, ¿cierto? Por phi sub n de t.
Recuerden una cosa muy importante, cualquiera de estas dos podría ser, digamos, un complejo conjugado. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían haber asumido que esta segunda de acá, si estamos hablando de una base compleja, esto podría ser, por ejemplo, un asterisco, ¿cierto? Esta podría ser asterisco. Esta sería asterisco, esta no sería asterisco. Ahora, naturalmente, eh, esta de acá también sería asterisco, ¿cierto? Entonces, pero digamos en últimas, ustedes pueden llegar al mismo resultado para CM, asterisco para CN, eso no importa. Y acá, entonces, si esta, por ejemplo, fuera asterisco, sería exactamente el mismo resultado. Pues esto no cambia, sino que simplemente estamos haciendo una generalización para el producto exterior cuando la base del espacio funcional es una base compleja, ¿cierto? Eso es todo. Entonces, ahora, yo puedo reemplazar esto acá. ¿Eso qué significa? Que toda esta derivada que yo tengo acá, sería la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito de c sub m por phi sub j de t por phi sub m de t, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Entonces, retomamos la derivada del error cuadrático medio con respecto a c sub j, ¿cierto? Entonces, derivada del error cuadrático medio con respecto a c sub j, ¿cómo queda esto? Esto quedaría como 1 sobre T1, T2 menos T1, integral entre T1 y T2. Esto va a menos 2 f de t, por ejemplo, ¿cierto? Menos 2 f de t, este delta se va a esa sumatoria de ahí, o sea que me va a quedar por, me quedaría simplemente phi sub m, si phi sub j de t, ¿cierto? Acá, entonces esto quería más 2 por la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de c sub m por phi sub j de t por phi sub m de t de t. Ahora lo que nosotros sabemos es que la derivada del error cuadrático medio debe ser igual a 0 para que el valor de c sub j, para que el valor de c sub j entonces optimice la representación. Es decir, que sea una representación de mínimo error, ¿cierto? Bueno, muy bien. Si esto tiene que ser igual a 0, entonces, digamos, básicamente nosotros podemos hacer es que cancelamos esto y podemos cancelar estos dos de acá y me va a quedar que la integral entre T1 y T2 de f de t por phi sub j de t por diferencial de t. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría como la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de c sub m por la integral, ¿cierto? Desde T1 hasta T2 de phi sub j de t por phi sub m de t por dt. Pero recuerden una cosa, chicos. Recuerden que los elementos, los elementos de la base del espacio funcional han de ser ortogonales. ¿Sí o no? Ellos tienen que ser ortogonales, por lo tanto, yo fácilmente puedo escribir esta integral que yo tengo acá, debido a esa relación de ortogonalidad, yo la puedo escribir como un delta de Jm, ¿cierto? Por la integral entre T1 y T2 de phi sub j al cuadrado de t por dt, ¿cierto? Muy bien. Entonces me queda que la integral entre t1 y t2 de f de t por phi sub j de t por diferencial de t, entonces esto es igual a aquí, esto es la sumatoria
desde m igual a 1 a más infinito de c sub m por delta de mj, ¿cierto? Que multiplica a la integral entre t1 y t2 de phi sub j asterisco por phi sub j por dt, ¿cierto? Muy bien. Entonces se va esta sumatoria, se va con esta delta, y esto me queda como c sub j por la integral entre t1 y t2 de phi sub j asterisco de t, phi sub j de t de t, y de acá, pues yo obtengo que el valor óptimo de phi sub j es la integral de t1 a t2 de f de t, phi sub j de t de t, ¿cierto? Dividido la integral entre t1 y t2 de phi sub j asterisco de t por phi sub j de t por dt, y esto no es otra cosa que el producto interior entre f de t y phi sub j de t, y el producto interior entre phi sub j de t y phi sub j de t, ¿cierto? Entonces, y esto es básicamente a lo que nosotros habíamos llegado también cuando hicimos el análisis de Fourier, ¿sí o no? Muy bien, ahora para el caso del análisis de Fourier, esto es, digamos, relativamente sencillo. Yo quisiera saber si para el caso del análisis de Fourier yo puedo utilizar esta expresión óptima del coeficiente de Fourier. Y la respuesta es que sí, sí o no. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ya vamos a ver. Entonces, acá yo tengo lo siguiente, entonces voy a tener que para f de t, una serie de Fourier, entonces f de t sería igual a la sumatoria, bueno, entonces algo así. Esto sería como a sub 0, el coeficiente de Fourier, ¿cierto? Que multiplica a un número que es un medio. Esta sería como la base. Porque recuerden que un número constante también se admite como una función base siempre y cuando no sea cero. Más la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de a sub m por el coseno de m omega sub 0 t más b sub m por el seno de m omega sub 0 t. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función base? ¿Cuál es la función base que acompaña al coeficiente a sub 0? Es un medio. El coeficiente a sub m es coseno de omega sub 0 t, y al coeficiente de sub m seno de omega sub 0 t, ¿cierto? De m omega sub 0 t. Entonces vamos a mirar. A sub 0, según esta lógica que yo acabo de derivar acá, es una lógica óptima cuadrática, ¿cierto? Entonces es un proceso de optimización cuadrático, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuadrático? Porque la función, la que nosotros hemos llamado la función objetivo, que fue lo que hablamos ayer, la función objetivo es una función cuadrática, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto se utiliza mucho en todo el ámbito y en todo lo ancho del concepto de optimización, desde física, machine learning, etcétera, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, podrían hacer esto también para la línea recta. Ustedes quieren, por ejemplo, saber si unos puntos se pueden ajustar mediante un procedimiento de línea recta, también pueden hacer eso con optimización cuadrática, ¿cierto? Con una función de pérdida cuadrática o una función de costo. Entonces, esta optimización cuadrática o este coeficiente óptimo cuadrático C sub j que yo tengo acá, entonces sería igual para A sub 0 el producto interior
entre f de t y una función, un medio que es la función base, sobre el producto interior entre un medio con un medio. ¿Esto qué es? Esto es la integral entre t1 y t2 de f de t por un medio por el diferencial de t. Y acá me queda la integral entre t1 y t2, ¿cierto? De un medio por diferencial de t. Ahora, ¿quién es t1 y t2? Entonces t1 nosotros lo hemos elegido como menos t medios y t2 como t medios, ¿cierto? O sea que esto queda como la integral entre menos t medios y t mayúscula medios. Acá fuera un medio. Esto es f de t por dt. Abajo me va a quedar la integral entre menos t medios y t medios, acá un medio, y adentro de t medios, ¿cierto? Saco solamente un medio de la integral, esto se va con esto. La integral de dt simplemente es, la integral de dt simplemente es t, evaluada entre t medios y menos t medios, o t medios menos menos t medios, ¿cierto? O sea que esto va a quedar acá como de la siguiente manera. Entonces, aquí abajo o arriba quedaría la integral entre menos t medios y t medios de f de t de t. Y abajo simplemente quedaría t medios, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿De dónde podemos obtener que a sub 0 es 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t de t? Entonces, digamos que para este coeficiente, esto es perfectamente consistente con lo que conocíamos del análisis de Fourier y para nosotros también, ¿cierto? Ustedes ya pueden verificar los otros coeficientes y se darán cuenta que hagamos uno, hagamos el de AM, o para no dejarlos ahí en ascuas, entonces hagamos el de AM, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, esto es f de t y acá tenemos coseno de m omega sub 0 t. Y entonces acá es coseno de m omega sub 0 t con coseno de m omega sub 0 t. Si nosotros reemplazamos la definición de producto interior, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar como la integral, ¿cierto? Acá, reemplacemos de una los límites que tenemos entre menos t medios y t medios de f de t por el coseno de m omega sub 0 t por dt. Y abajo, la integral entre t medios y t medios. Como son reales y son iguales, esto sería coseno al cuadrado de m omega sub 0 t por dt. Entonces, la pregunta del millón es ¿cuánto vale la integral de coseno al cuadrado? ¿Cierto? Digamos que esto no debería de suponer, digamos, un mayor reto. Podemos hacer fácilmente. Yo puedo decir, por ejemplo, que el coseno de 2 teta es igual al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Esto es una identidad completamente conocida para ustedes. O esto es 2 coseno cuadrado de teta menos 1. De esta identidad yo puedo resolver para coseno cuadrado de teta. ¿Cómo? Paso este menos 1 a sumar, o sea que me quedaría 1 más coseno de 2 teta y naturalmente divido por 2. Esto es coseno cuadrado de teta. Listo, bueno, y esto es fácilmente verificable con un graficador. Fantástico, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para integrar coseno cuadrado, entonces simplemente integramos lo que está en la mano derecha, ¿cierto?
Es integral entre menos t medios y t medios de coseno al cuadrado de m omega sub 0 t de t es igual a la integral entre menos t medios y t medios de dt sobre 2 más la integral entre menos t medios y t medios de, bueno, un medio del coseno de 2m omega sub 0 t. Y recuerden que la integral de una función armónica entre menos el periodo menos y el periodo menos da 0, pero bueno, no importa. Entonces la quieren hacer, esta primera parte va a dar t medios y la segunda parte va a dar más 1, un cuarto de m omega sub 0, ¿cierto? Por el seno de m omega sub 0 t entre menos t medios y t medios. Recuerden que omega sub 0 por t es igual a 2pi, ¿cierto? O sea que este integral queda como t medios más 1 sobre 4m omega sub 0 que multiplica al seno acá de m. Bueno, estos dos acá, entonces sería seno de 2m pi o de 2pi m, pues. Igual esto es un múltiplo entero de pi menos el seno de menos 2pi m. Ambos son 0 porque el seno de un producto entero de 2pi es 0. O sea que esa integral simplemente nos queda como t medios. Entonces reemplazamos el resultado. Entonces esta integral de acá, toda esta integral, vale t medios, subo el 2. Y esto da 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t coseno de m omega sub 0 t de t. Bueno, muy bien. Entonces ya nos salimos pues de esta parte de mirar o de verificar que los coeficientes de Fourier optimizan la representación de la función. Me preguntan esa vaina qué significa. Eso significa que son los coeficientes, ¿cierto? Que hacen que el error medio cuadrático sea el más pequeño posible. Y cuando es un número, es una base de dimensión infinita, ese número es 0, ¿cierto? O sea, ese error es 0. Ahora vamos a trabajar nosotros directamente con la serie de Fourier y con el error. ¿Por qué queremos calcular el error? Porque resulta que si nosotros calculamos el error, vamos a descubrir algo fascinante sobre las series de Fourier. Absolutamente maravilloso, chicos. Este es uno de mis teoremas favoritos de toda la matemática. Vamos a descubrir que realmente la energía, lo que nosotros llamamos la energía de una función, es muy importante saber calcular la energía de una función, ¿cierto? Por varias razones. Una de las razones es que en varias teorías nosotros requerimos que las funciones que utilizamos para representar fenómenos físicos tengan una energía finita. Es decir, que su energía esté acotada, ¿cierto? Puede ser que una función sea una función de una energía no acotada. Eso es perfectamente posible, ¿cierto? Entonces, queremos funciones que tengan energía finita. Entonces tenemos el teorema de Parseval. Cuénteme quién está familiarizado con el teorema de Parseval. Simón, usted no ha visto Parseval. Pues sí lo he visto, pero en este momento me estoy acordando es de una cosa de transformadas de Fourier más que de serie. Ah, ya. Sí, también está el teorema de Parseval para la serie de Fourier. Eso es cierto. Ese sería el teorema de Parseval para espectros continuos. Entonces, el teorema de Parseval para espectros discretos dice lo siguiente. Dice que 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f al cuadrado de t
por diferencial de t. Esto es lo que se conoce como la energía de una función. Esto es igual a a sub 0 al cuadrado más la sumatoria, bueno, esto es a sub 0 al cuadrado medios, más la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de a sub m al cuadrado más b sub m al cuadrado. Eso significa, ¿eso qué significa? Algo muy sencillo. Eso significa que la energía de una función es una serie de potencias dada por los coeficientes de Fourier. Entonces, esta es una forma en la que nosotros también podemos interpretar alternativamente los coeficientes de Fourier. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para derivar esto? Entonces, vamos a plantear el error medio cuadrático para el caso de una serie de Fourier. ¿Cierto? Entonces, podemos colocar acá objetivo. Objetivo. Demostrar el teorema de Parseval. Ese es el objetivo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, Simón, se me había olvidado preguntarte una cosa. ¿Vos ya me enviaste el parcial? No, quedamos que para el domingo. Ah, quedamos para el domingo. Ah, qué pena, Simón. Disculpa. Muchas gracias. Lo asustó, pero completamente, bro. No, no creo, Simón. No se asusta con nada, ¿sí o no, Simón? ¿Por qué hice eso? No, no, Ahora, no. Usted es inmune a los nervios, Simón, ¿cierto? a mí sí me dicen una vaina que dejen para el domingo y me salgan para 3 días antes de una vez. Digo, ¿cómo No. así? Más me asusto yo cuando me pregunta Simón en clase. Eso sí es susto. O Sebastián. Cualquiera de los dos me asusta con las preguntas. Pero hasta ahora la he podido responder relativamente bien, ¿sí o no? Vamos a ver qué pasa en esta última parte del curso de mecánica clásica, que es como la más interesante. Bueno, entonces acá tenemos el error medio cuadrático. Vamos a partir de ahí, vamos a partir de el error medio cuadrático como 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t menos naturalmente la representación, ¿cierto? Entonces, pero nosotros ya sabemos cuál es la representación. Entonces acá tenemos que esto es a sub 0 medios más la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m coseno más b sub m seno. ¿Cierto? Diferencial de t. Bueno, muy bien. Entonces digamos que yo a toda esta parte simplemente la voy a llamar lo siguiente. Esta parte de acá, por simplicidad, yo la voy a llamar el error. El error debido, bueno, el error no, esta parte de acá llamémosla la suma para infinitos términos, ¿cierto? El error debido a infinitos términos sería este que tengo acá porque no estoy truncando la serie de Fourier, ¿sí o no? O sea que esta vaina como queda, esto quedaría como 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t menos una suma infinita de t al cuadrado diferencial de t. Entonces yo puedo expandir acá esta suma, este binomio, entonces me queda 1 sobre t integral entre menos t medios y t medios de f al cuadrado de t menos 2 f de t s sub infinito de t, ¿cierto?
más S sub infinito de t al cuadrado, todo diferencial de t. Entonces, básicamente, para yo evaluar acá, acá yo en este momento no estoy optimizando nada. Yo en este momento estoy hallando el error, ¿sí o no? Y hallando el error, entonces voy a hallar cosas, digamos, relativamente interesantes, como ya vamos a ver. Listo. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá simplemente es evaluar el error. Listo, entonces vamos a evaluar el error y vamos a mirar el error cuánto nos tiene que dar, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es que el error sea pequeño, pues, porque de eso se trató el procedimiento anterior. Entonces, esto sería 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f al cuadrado de t diferencial de t, ¿cierto? Bueno, segundo, chicos. Muy bien. Menos 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por s sub infinito de t más quedaría 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de s sub infinito al cuadrado de t por diferencial de t. Listo. Bueno, muy bien. Voy a hacer una cosa acá por simplicidad. Voy a cambiar el color a estas integrales, porque si nosotros nos ponemos a evaluar esto de forma conjunta, pues no acabamos nunca. Listo, entonces, digamos que esto es blanquito acá y esta integral de acá, coloquémosle de azulito. Listo, bueno, muy bien. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Entonces voy a comenzar evaluando la integral en blanquito, ¿cierto? Y entonces voy a mirar cuánto da la integral en blanquito, ¿ok? Bueno, muy bien. Esta de hecho es una integral que, digamos, no es larga, pero esto no es complicado. A ver cómo nos queda. Entonces, esto nos va a quedar así. Coloquemos 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por s sub infinito de t. O sea que esto es 2 sobre t, integral entre menos t medios y t medios de f de t, que multiplica a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 a más infinito de a sub m, coseno de m omega sub 0 t más b sub m, seno de m omega sub 0 t por dt. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá simplemente lo que voy a hacer es que voy a separar todo esto. ¿Cierto? Entonces, si yo separo estas vainas de acá, entonces me queda 2 sobre t, ¿sí o no? Acá me va a quedar esto 2 sobre t. Haga yo alguna cosa relativamente sensata acá. Entonces, a ver, esto es 2 sobre t que multiplica a sub 0 medios, ¿cierto? Por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por dt, ¿cierto? Pero yo puedo reescribir esta vaina acá, yo la voy a reescribir así. Esto yo lo podría reescribir como, a ver, a sub 0 medios que multiplica 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por dt, y esto es precisamente a sub 0, ¿cierto? O sea que esto quedaría como a sub 0 al cuadrado medio. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? ¿O hay alguna discrepancia entre la multitud? Bien, profe, bien. Bueno, listo. Disculpe, o sea, cuando hace bueno, así por la larga, se simplificaría el 2 con el 2, queda sub 0 sobre t y la integral de aquí daría t medio. Se simplifica t con t y quedaría a sub 0 sobre 2.
No, pero porque usted dice que la integral da eso y usted no sabe cuánto vale f de t. Ah, qué pena. Disculpe. No, 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 está bien. Entonces, uno tiene que saber cuánto vale f de t. De pronto usted está confundido con el procedimiento que hicimos ahorita, ¿sí o no? Sí, profe. Todo bien. No, no, no. Es distinto. Entonces acá voy a escribir lo siguiente. Entonces, para la siguiente parte sería más la suma desde m igual a 1 más infinito, ¿cierto? Saco el a sub m de acá y ¿qué me queda? Me queda por 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t coseno de omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Y ustedes podrán verificar que esto es Eso vale. AM. AM. Y me falta un término, Ni sería ¿cierto? BM, ¿no? Ay, profe, Exactamente. graduando, pues. Más BM, o más bien, más la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de m por 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t seno de m omega sub 0 t por dt. Y este término de acá simplemente es b sub m, ¿cierto? O sea que esto sería acá a sub 0 al cuadrado sobre 2 más la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito, este AM por este AM al cuadrado, ¿cierto? Y este BM por este BM al cuadrado. Listo. Bueno, muy bien. Entonces hasta ahí la cosa tiene como buena pinta. El problema es con la última integral. Esa última integral es un dolor de cabeza, pero de primera categoría. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver qué sucede. Listo. A ver. Em, Es la integral de S infinito por dt. esta de acá, Ese al cuadrado, ¿no? Pedro, ese al cuadrado, Eso es esta de acá. Sino que no, ahorita no le cogía acá ya el color 1 sobre t. Uy, qué pereza esta vaina. Pero bueno, entonces, No podía borrar el profe y escribirlo, no, no, tenía que tacharlo. ¿No? pero podemos borrar, no hay problema. Acá no gastamos papel, no sufre la naturaleza. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, ahorita que estaba empacando me di cuenta que tenía tantos cálculos, pero tantísimos cálculos hechos en papel para proyectos de investigación, etcétera, que yo dije, cuando llegue a Pamplona, le voy a decir a Omar que me escanee esto con CapScanner. Le invito un Tintic y me lo escanee. Y boto todo de papelerío. Uy, no, 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 qué mundo de papel, por Dios. Vamos a escribir esto digamos de manera sintética. Lo que acabamos de hacer fue que calculamos 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por s sub infinito de t por dt. Entonces esto es a sub 0 al cuadrado sobre 2. Creo que ahorita me quedó esto mal allá arriba. Cuando anuncié el teorema de Parseval, creo que el teorema de Parseval da sobre 4, no sobre 2. No, da sobre 2, pero cuando yo hago un cambio de variable, no, sí, sí me dio bien. Listo, entonces esta primera muy parecida al teorema de Parseval, pero no es el teorema de Parseval, nos falta evaluar. Nos falta hacer una evaluación de una integral. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos falta hacer? Ahora, procedemos a evaluar la integral entre menos t medios y t medios de s sub infinito al cuadrado de t por dt.
por 1 sobre t. En el color que habíamos escogido, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, uy, no, esta vaina. Esta vaina es dolorosa, ese es el problema, ¿cierto? Entonces es bastante dolorosa. A ver, pero bueno. Y sobre todo que es que acá, en esta tabla, a pesar de que esta tablet es inmensa, no es lo suficientemente grande como para hacer lo que quiero hacer, pero entonces esto es 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de s sub infinito al cuadrado de t por dt. O sea, esto es 1 sobre t integral entre menos t medios y t medios de a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 a más infinito de a sub m coseno de m omega sub 0 t más b sub m seno de m omega sub 0 t al cuadrado, ¿cierto? Por dt. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Esto simplemente es un cuadrado, esto es un cuadrado perfecto, un binomio cuadrado perfecto. Entonces yo lo que hago es que primero elevo la primera al cuadrado, 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de a sub 0 al cuadrado sobre 4 diferencial de t, ¿cierto? Y acá, entonces básicamente que lo que yo puedo hacer es que, a ver, déjenme, yo pienso, entonces esta por esta, después vendría esta por esta de acá, por 2, o sea que me quedaría acá más 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de, a ver, de la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito, de 2 veces, a ver, sí, 2 veces a sub 0 por a sub m por el coseno de m omega sub 0 t más 2 a sub 0 b sub m por el seno de m omega sub 0 t, ¿cierto? Esto por diferencial de t. Muy bien. Me queda un último término, entonces, que sería este de acá, vean, más 1 sobre t. Esto es una belleza de término. Integral entre menos t medios y t medios de la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de, a ver, esto sería a sub m, ¿cierto? Profe, Dime. en ese segundo término, no es 2 veces el primero por el segundo. No, lo que pasa es que yo estoy tomando este como todo un término. Por eso. Ajá, Y el primero sería este. ajá. Dos Ah, veces. sí, sí, entonces va sin el 2. Muy bien. Gracias, hombre. Listo, profe. Entonces, más bm seno de m omega sub 0 t por la suma desde n igual a 1 a más infinito, o sea, por ese mismo término, de a sub n coseno de n omega sub 0 t más b sub n seno de n omega sub 0 t, ¿cierto? Diferencial de t. Bueno, muy bien. Entonces, a ver qué podemos ver acá. Entonces, en el primer término, yo tengo simplemente, a ver, esto sería 1 sobre t a sub 0 cuartos, t con t, ¿cierto? O sea que eso simplemente da sub 0 cuartos. El primer término da sub 0 cuartos, porque es integral entre menos t medios y t medios de dt da t. Entonces, esto acá es a sub 0 al cuadrado cuartos. Listo, bueno, muy bien. Vamos a ver del segundo término, ¿qué me voy a sacar acá? Del segundo término, entonces yo voy a escribir el segundo término, escribámoslo
en otro color, escribámoslo en blanco. Entonces me queda más 1 sobre t por la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de, me quedaría entonces a sub 0 a sub m, ¿cierto? Por la integral entre menos t medios y t medios del coseno de m omega sub 0 t por dt. Y nosotros sabemos que la integral de una sinusoidal entre periodos medios y periodos medios da 0, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces sigo acá, me queda a sub 0 b sub m, me quedaría acá más 1 sobre t, la sumatoria desde m igual a 1 más infinito, de a sub 0 b sub m, integral entre menos t medios y t medios del seno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces esta primera parte es relativamente sencilla. Esto es una sinusoide entre menos t medios y t medios. Da 0. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos con la parte en amarillo. Esta es la parte que lo alarma a uno cuidadosa y bellamente. ¿Cierto? A ver qué hacemos acá. Pues el producto de seno, coseno. A ver, eso quedaría un producto de coseno, coseno, seno, 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 coseno y coseno, seno. Interesante la vaina. ¿Cierto? A ver, vamos a analizar una cosa. Coseno, seno son ortogonales en ese intervalo. Esto da t medios, t medios. Bueno, sí, no, mentira, no parece que esto sea como tan grave, pero entonces vamos a mirar. Entonces vamos acá, más. Listo, más. 1 sobre t, saco la sumatoria, entonces voy a sumar acá la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito, desde n igual a 1 a más infinito, me van a quedar un número de integrales acá, bastante interesantes, que entonces las voy a contar de esta forma. Cuando el producto es entre las a's, entonces esto sería acá AM por AN, ¿cierto? Me queda la integral de coseno por coseno, ¿estamos de acuerdo? Sí, bro. Entonces sería coseno de m omega sub 0 t, coseno de n omega sub 0 t y de t. Y recuerden que los cosenos también son ortogonales en menos t medios y t medios, ¿cierto? Entonces esa es la propiedad clave para poder, digamos, sacarnos esta vaina de encima, ¿sí o no? Entonces muy bien, entonces vamos con la segunda integral. En la segunda integral voy a multiplicar entonces AM por BN, o sea que me queda un coseno por un seno, ¿sí o no? Entonces me queda más 1 sobre t por la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito, sumatoria desde n igual a 1 a más infinito, me queda a sub m por b sub n por la integral entre menos t medios y t medios del coseno de m omega sub 0 t, seno de n omega sub 0 t. Esta integral ya la hice al principio del curso y argumenté que el coseno y el seno son ortogonales en ese intervalo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta integral de 1 a 0 ya la evaluamos para que, digamos, puedan volver ustedes. Entonces, de acá, y nosotros sabemos que m tiene que ser igual a n para que esa integral en morado no dé 0. Pero vamos a dejar la integral de en morado, dejémosla sana un momentico, listo. Ahora voy a hacer esto, entonces voy a multiplicar el bm por el an, listo. Entonces me queda más 1 sobre t por la integral entre m, por la suma de m igual a 1 más infinito, suma desde n igual a 1 a más infinito, de bm por an, ¿cierto? Por la integral entre menos t medios y t medios del seno de m omega sub 0 t por el coseno de n omega sub 0 t, y esto es 0 para cualquier combinación de m y n, porque el seno y el coseno
Son funciones ortogonales en ese intervalo donde estoy integrando, ¿cierto? Muy bien. Y me queda la última combinación acá de funciones, que sería esta. Sería bm por bn. Acá, bm por bn por la integral entre menos t medios y t medios del seno de m omega sub 0 t por el seno de n omega sub 0 t por dt. Y acá habría 1 sobre t más 1 sobre t, suma desde m igual a 1 a más infinito, suma desde n igual a 1 a más infinito. Bueno, entonces acá, digamos, queda esta vuelta de esta forma, y nosotros sabemos que esto, el seno, es ortogonal con un seno de diferente frecuencia, ¿cierto? Eso significa que m y n tienen que ser iguales. Entonces, para eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Lo que nosotros tenemos acá es que esto es un delta de m y n por la integral entre menos t medios y t medios del seno al cuadrado de m omega sub 0 t por dt. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Y acá tenemos la misma vaina, lo que pasa es que con coseno. Entonces, esta integral de acá esto es delta mn por la integral entre menos t medios y t medios de coseno cuadrado de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Para que esa vaina no se ve. Listo. Bueno, muy bien. Listo, entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos queda esta integral de acá? Digamos que tampoco estaba como tan grave la situación, ¿sí o no? Simplemente es descuidado con los términos, como si uno estuviera haciendo las veces de un contador, pues. Lo que pasa es que acá no estamos despelucando a nadie, ¿cierto? Entonces, acá, entonces esto quedaría como de la siguiente forma. Quedaría 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de s sub infinito al cuadrado de t por dt. Entonces queda este término en rojo de acá, que es a sub 0 al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Más, voy a escribir este término en morado, entonces ¿cómo me queda? Me queda en moradito, más 1 sobre t por la doble sumatoria para m y n de am por an, ¿cierto? Por delta mn por la integral entre menos t medios y t medios del coseno al cuadrado de m omega sub 0 t por dt. Pero sucede que esa integral ahorita la había calculado, ¿se acuerdan? Cuando utilicé la integral trigonométrica, véanla acá. Y esa integral me dio t medios. Bueno, entonces muy sencillo. Esta vaina de acá simplemente me va a dar t medios, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Y qué pasa con la integral entonces del seno al cuadrado? Entonces acá me va a quedar lo siguiente, me va a quedar más 1 sobre t por la doble sumatoria sobre m y n de bn por delta mn, ¿cierto? Por la integral entre menos t medios y t medios del seno al cuadrado de m omega sub 0 t por dt. De la misma forma como nosotros calculamos acá esta integral del coseno. De esta misma forma yo puedo hallar, por ejemplo, que seno cuadrado
de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Sigue siendo el 1/2 la única parte que va a contribuir a la integral diferente de 0, porque con coseno da senos que es 0 y con seno da cosenos que también son 0. Entonces va a dar el mismo resultado. Ustedes pueden verificar eso, va a darte medios también, ¿cierto? Entonces acá nosotros vamos a tener que esta integral de acá date medios. Entonces, como nos queda en últimas esta integral, nos queda, a ver, 1 sobre t, integral entre menos t medios y t medios de s sub infinito de t al cuadrado de t. Entonces esto es igual a sub 0 al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Vamos al morado. Entonces en morado me va a quedar más. Este delta mn elimina una de estas, o sea que esto queda más 1 sobre t, integral desde m igual a 1 a más infinito de am al cuadrado por el valor de la integral que esté medios, ¿cierto? Y simplemente se me va este t con este t. Y me queda acá, entonces en blanquito me queda más 1 sobre t suma desde m igual a 1 hasta más infinito de b sub m al cuadrado por el valor de la integral que esté medios. Y se me va t con t, entonces a sub 0 sobre 4, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y me queda entonces acá, me va a quedar la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito. Esto es 1/2 acá y acá me da am al cuadrado más bm al cuadrado, ¿cierto? Entonces, este es el valor de esta integral. Ahora vamos a volver al error. Listo. Entonces, el error básicamente era la suma de estas integrales que yo tengo acá, de las cuales ya calculé las que tengo que calcular, ¿sí o no? Entonces vamos a copiar esto acá y escribimos así: el error cuadrático medio viene dado por ¿por qué viene dado el error cuadrático medio? Entonces, el error cuadrático medio es igual a esa vaina que acabé de sacarte por allí. ¿Cómo va a extrañar eso en la presencialidad, profe? Horrible. Y sobre todo yo que soy malísimo para estas vainas. Malo no, perverso. Una línea mía parece un movimiento armónico simple. Entonces, como ya tenemos todo, ya tenemos la integral en blanco. Claro que la tenemos. La habíamos calculado acá. A sub 0 al cuadrado más la suma desde mi igual a 1 más infinito de la suma de los armónicos al cuadrado, ¿cierto? Entonces escribamos eso. Entonces vamos a escribir. Entonces esto quedaría como 1 sobre t integral entre menos t medios y t medios de f al cuadrado de t, ¿cierto? Esta integral, entonces, como nos dio, incluyendo el menos 2 sobre t, ¿cierto? Acá, ya, menos porque es un signo menos ahí, menos a sub 0 al cuadrado medios, menos la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de am al cuadrado más bm al cuadrado. Y esta en azul, ¿cuánto nos dio parecido? Nos dio a sub 0 al cuadrado cuartos, pues acá más a sub 0 al cuadrado cuartos, más 1/2 de la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de am cuadrado más bm cuadrado. Coloquémoslo en el color que es
para que el respetable no se vaya a confundir. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es sumar ese término en blanco con el término en azul, ¿cierto? Un medio menos 1. Exactamente, un medio menos uno. O menos uno más un medio, más bien, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, Pedro, o es que le entendí mal? Sí, profe. Ah, listo. Entonces, acá, ¿cómo queda esta primera vuelta? Entonces, esto va a quedar acá como menos a sub 0 al cuadrado sobre 4 menos un medio, ¿cierto? De la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de a sub m al cuadrado más b sub m al cuadrado. Y naturalmente nosotros lo que deseamos es que el error de ¿cuánto queremos que sea el error cuando el número armónico es infinito, chicos? 0. Entre más pequeño, mejor. 0, ¿cierto? Queremos que nuestra representación sea óptima, o sea, que sea una representación de error 0. Muy bien. Entonces, si esto es 0, eso implica que esta integral que yo tengo acá, entonces la integral o 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f al cuadrado de t por dt sea igual a sub 0 al cuadrado sobre 4 más un medio de la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito. ¿Sí o no? De am cuadrado más bm cuadrado. Este es el tan celebrado teorema de Parseval. Esta vaina le pegan unas desengüezadas, pero monumentales, pues. Y nosotros comenzamos a ver la aplicabilidad de esto desde una época muy temprana de la carrera, por ejemplo, cuando estamos viendo mecánica estadística o cuando estemos viendo física moderna y nos aparecen ciertas integrales cuando vamos a evaluar, por ejemplo, la radiación media de un cuerpo negro, y uno dice, uy, pero esa vaina, ¿cómo se hace? O sea, unas integrales que lo dejan a uno como un poco consternado, ¿cierto? Entonces, esto se puede hacer muy fácilmente por el teorema de parcial. Ahora, usted las puede mirar en una tabla y puede mirar la sumatoria en una tabla, eso no es problema, pero pues chévere uno saber de dónde salen las cosas para que cuando uno se enfrente a una integral que no está en una tabla, entonces uno pueda saber cómo buscar la solución, ¿cierto? Nosotros somos solucionadores de problemas, no somos copiadores de soluciones, ¿cierto? Y sobre todo no en mis clases. En las clases mías no van a encontrar la solución en ningún lado, entonces hay que aprender a ser innovador, ¿cierto? Y a plantear las propias soluciones. Para eso es bueno uno saber de dónde salen las cosas. Este teorema de Parseval, por lo tanto, si yo tengo una sumatoria complicada, si yo puedo determinar con qué función f puedo asociar los coeficientes de Fourier, puedo despejar el valor de esta sumatoria, ¿cierto? Este es un truco que se utiliza mucho ahora desde la perspectiva física. El teorema de Parseval básicamente lo que me está diciendo es que la energía de una función está contenida en la superposición de los armónicos al cuadrado de una serie de Fourier. Y ese es un concepto físico muy importante, ¿cierto? Bueno, típicamente el teorema de Parseval ha de enunciarse, digamos, un poco diferente. Ya les voy a mostrar una variante del teorema de Parseval y les voy a decir ya para terminar que, digamos, qué sucede si yo tengo una serie finita de Fourier. Si no es infinita, no, o sea, si la base no es de dimensión infinita, sino que es de dimensión finita. Eso también es posible porque uno puede truncar la serie de Fourier en número de términos, como hicimos cuando trabajamos en Python. Listo. Entonces, primero, miremos a ver qué pasa, por ejemplo, si el periodo es igual a 2pi, ¿cierto? Esto quedaría como 1 sobre 2pi.
1 sobre 2pi por la integral, ¿cierto? Entre menos pi y pi de f al cuadrado de t por diferencial de t. Y esto sería igual a sub 0 al cuadrado sobre 4 más 1/2 de la sumatoria desde m igual a 1 a más infinito de a sub m cuadrado más b sub m cuadrado. Entonces acá fácilmente yo puedo multiplicar ambos lados por 2, cancelo estos manes de acá y me queda la forma que yo les había enunciado, que es una forma muy conocida para funciones con periodos pi, ¿cierto? 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f al cuadrado de t por dt. Esto se utiliza mucho en física, sobre todo en el área de la ciencia de los materiales, porque en el área de la ciencia de los materiales uno siempre tiene una energía de los electrones en el material que tiene periodo 2pi, ¿cierto? Entonces, esa región entre menos pi y pi, en la ciencia de los materiales se conoce como la zona de Brillouin. ¿Listo? Entonces esto queda como a sub 0 al cuadrado sobre 2 más la suma desde m igual a 1 a más infinito de am al cuadrado más bm al cuadrado. Ensayen a calcular, si ustedes pueden calcular, me pueden decir con el teorema de Parseval cuánto vale la suma desde m igual a 1 a más infinito de 1 sobre m a la 4. Esta es una sumatoria que aparece mucho en el área de la física, la materia condensada, mecánica estadística y digamos todas sus derivaciones más malignas, ¿cierto? Entonces, miren a ver cómo les va ahí con ese cálculo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hay una cosa que uno tiene que saber de este teorema que es importante y es para el caso de que nosotros tengamos una base de dimensión finita, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos una base de dimensión finita, esto ya no es una igualdad, ¿cierto? Sino que es una desigualdad. 1 sobre pi. Bueno, enunciemos el teorema general. 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f al cuadrado de t de t debe ser entonces mayor o igual para el caso de que n sea muy grande, ¿cierto? De a sub 0 al cuadrado sobre 4 más la suma desde m igual a 1 a más infinito de am al cuadrado más bm al cuadrado. Bueno, a más infinito no, sino a n, pues, ¿cierto? Lo que pasa es que si n es muy grande, esto va a tender a comportarse como una igualdad, ¿sí o no? Si n es muy grande. Bueno, chicos, desde el punto de teoría, hay muchas cosas más que yo les podría enseñar de las series de Fourier. Por ejemplo, hay una forma de hallar series de Fourier con derivadas. No solamente pueden hallar series de Fourier con integradas, sino también con derivadas, o sea, series de Fourier derivadas. Esto es algo que no alcanzamos a ver, pero yo les voy a pasar el texto, un texto que me parece muy bueno para uno, digamos, hacerse una idea de todas estas vainas, ¿cierto? Y es el texto de Hugh Pessoa. Ahorita, ahorita se los paso más tarde, que ahorita lo acabo de encontrar, que no lo había encontrado. Entonces, y les paso ese libro para que ustedes entonces vean algunos otros temas que hay ahí. También, por ejemplo, nos queda faltando algo que sí lo vamos a hacer, que es mirar cómo se podría, por ejemplo, utilizar una serie de Fourier para solucionar un problema con valor en la frontera, ¿cierto? Entonces, pero para eso, digamos, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar unas 2 semanas que estemos en funciones de Green, en las funciones de Green para problemas con valor en la frontera, ¿cierto? Como entender un poquito más ese tema de funciones de Green para problemas de valor en la frontera, inclusive si el problema es lineal, son complicados, o sea, no son sencillos, ¿cierto? Entonces ahora nos preguntaron, bueno, ¿y qué más sigue? ¿Cierto? Llevamos de los días planeados, llevamos 2 días de la semana pasada,
4 días de esta semana. Lo que pasa es que esta semana hubo algunos días que vimos unas clases más cortas. Pero entonces básicamente lo que nos quedaría faltando es que nosotros a partir de la serie exponencial de Fourier, que nosotros de alguna forma ya hemos, digamos, analizado y trabajado, vamos a ver dónde hicimos eso. Por acá cuando hicimos el cambio de base, ¿cierto? Por acá hicimos un cambio de base a la serie compleja. Acá, pues acá hicimos el cambio de base para la serie compleja de Fourier, que en esencia la serie compleja de Fourier es esta de acá. Vamos a partir de la serie compleja de Fourier y vamos a derivar la transformada de Fourier. Pero hay una cosa mucho más importante. Vamos a reconocer que la transformada de Fourier es en esencia un caso particular de la transformada de Laplace, ¿cierto? Y vamos a verificar que la transformada inversa de Laplace se puede calcular mediante el teorema del residuo. Listo. Bueno, muy bien, chicos. Entonces vamos a guardar esto. Profe, una pregunta con lo que su merced dice sobre calcular la serie de Fourier con derivadas. Esto, hay un teorema en el cálculo, pues no me acuerdo muy bien el nombre, pero dice que eh, el espacio al calcular integrales es mucho más grande que si uno calculara una derivada. Entonces es más eficiente calcular la serie de Fourier por derivadas que por integrales o se pierde sensibilidad. No, 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 no se pierde información en absoluto. Información no se pierde de ningún tipo, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que usted tiene que tener una función que sea susceptible de ser derivada y que le den deltas. Y aplicar las propiedades de la serie de Fourier, que esa es la otra cosa. Entonces, usted, por ejemplo, cuando conoce las propiedades de la transformada de Fourier, si usted saca ¿qué es la transformada de Fourier de una función periódica? Pues básicamente que es la sumatoria de los coeficientes complejos de Fourier por E a la I m omega sub 0 t. O sea, que estamos hablando básicamente que la transformada de Fourier de una función periódica es la representación compleja de la serie de Fourier. Si usted a esa transformada de Fourier le aplica propiedades, entonces puede calcular los coeficientes de Fourier derivando. Pero no es cualquier función, tiene que ser susceptible que cuando usted derive le dé un delta. ¿Sí me entiende? Sí, bro, gracias. Listo. Bueno, chicos, muy bien. Entonces ahorita les envío este PDF. No creo que haya quedado muy grande. Entonces nos vemos el lunes, ya estaré en Pamplona, entonces vamos a ver clases desde mi casa en Pamplona. Y entonces continuamos con la transformada de Fourier el día lunes. Y ya con la transformada de Fourier vamos cerrando, digamos, este ciclo doloroso de la teoría de la representación de funciones. Y entonces nos introducimos en un ciclo aún más doloroso de las funciones de Green en ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso es una vaina que se expresa, ¿sí o no? Eso son por ahí 2 o 3 clases y puede que 2 clases y listo. Entonces ya después nos metemos en las funciones de Green para problemas de valor en la frontera, que digamos ese es el plato fuerte del curso. Y los de electrodinámica clásica y mecánica clásica, bueno, acá de mecánica clásica solo está Simón, cierto, pero pues también estaba Melissa, pero no volvió, y creo que Sebastián Gaviria también había venido con una vez. Entonces, eh, van a poder combinar de una manera, digamos, bastante interesante los problemas de funciones de Green con los problemas de teoría clásica de campo, que son problemas que parten de el lagrangiano de un conjunto de osciladores acoplados, ¿cierto? Los que quieran asistir a esas clases están más que bienvenidos. Yo creo que van a comenzar a partir de la segunda semana de marzo, los días martes y jueves a las 8 de la mañana, que es horario de electrodinámica clásica y de mecánica clásica. Entonces, durante ese primer mes voy a juntar a los dos grupos. Igual yo con los de mecánica clásica me pienso reunir también
En taller tenemos que fijar una hora para que veamos un taller. Y con los de mecánica cuántica también vamos a ver un taller, listo. El taller podría ser virtual, o sea, no hay problema, siempre y cuando la clase sea presencial. Si la clase es presencial, entonces ahí sí el taller sería, si la clase es virtual, ahí sí el taller sería presencial. Entonces, pero ya vamos a ir definiendo esas cosillas en la medida que vaya pasando el tiempillo. Listo, chicos. Listo, Profe, una pregunta, ¿no le han dado respuesta a la solicitud o la cuestión que usted tramitó para el Sí, Consejo Municipal? pero la tenemos que discutir entre todos los profesores, ¿cierto? Entonces, dicen por ahí